Hola, bienvenido a un nuevo video. Jueves 2 de abril, día bastante helado, la verdad, ahora en la mañana. Si se ve ahí por la ventana todavía hay neblina, así que la verdad está bastante helado. Pero bueno, el tema del video de hoy va a ser el segundo capítulo del libro Investigación sobre los principios de la moral de David Hume. En el video anterior revisé el primer capítulo, ya que, como dije en ese video, con este libro voy a hacer lo mismo que hice con No Cosas de Yun-Chul Han, donde fui revisando capítulo por capítulo qué es lo que iban diciendo esos capítulos en base a lo que yo remarqué en el momento en que leí cada uno de esos capítulos. Porque aquí voy revisando como las citas que destaqué en el momento en que leí el libro, para no extenderse tanto revisando el capítulo completo. Así que bueno, vamos a entrar en este segundo capítulo que se titula Acerca de la benevolencia, que parte con la primera cita que remarqué y dice así: una capacidad excepcional, un valor inquebrantable y el éxito pueden exponer a un héroe o a un político a la envidia y animadversión del público. Pero tan pronto como se añaden los elogios de humano y bienhechor, cuando se dan muestras de clemencia, ternura o amistad, la misma envidia es silenciosa o se une al clamor general de aprobación y aplausos. Aquí empieza como recalcando el hecho de que, por ejemplo, cuando hay una celebridad, una persona famosa, ya sea porque es muy destacada en su campo, es muy buena en lo que hace, o porque es un político que tiene mucho poder en un país o en una sociedad, es como que de cierta forma se le daría cierto permiso para que no sea tan benevolente o tan amistoso con las personas porque ha logrado una posición de poder, ya sea a nivel de fama o de poder real así en una sociedad. Pero dice que si una persona como esas, además de tener esas capacidades excepcionales, llamémosle, se muestra benevolente hacia las personas, es amistoso y como que se preocupa del bienestar de las otras personas, o sea, esa persona ya no va a despertar tanta envidia como podría ser el caso de una persona que es muy buena en lo que hace y que empieza a mirar a las otras personas como para abajo. Si una persona llega a una posición destacada y no hace eso, sino que es cercano con la gente, primero no va a despertar tanta envidia o esa envidia va a ser como silenciosa, no se va a manifestar. Pero incluso puede hacer que esa persona, a través de esa benevolencia, a través de esas actitudes favorables con la gente, va a ganar mucho más cariño. O sea, van a ser admirados no tanto ya, o no solo por ser muy bueno en las cosas que hace, sino también por tener capacidades o conductas humanas muy remarcadas. Y al final eso es lo que como que hace el equilibrio perfecto y también algo que yo aprecio. Por ejemplo, si una persona es muy destacada en lo que hace y además es cercana con la gente, o sea, como que da mucho más ganas de seguir a esa persona o de querer que a esa persona le vaya incluso mejor. Porque es como que llegó a un punto, pero no por eso ha dejado de ser la persona que era desde antes. Vamos con la siguiente cita que dice: en hombres de cualidades y capacidades más ordinarias, las virtudes sociales se convierten en un requisito aún más esencial, si es posible, puesto que no hay nada eminente para compensar su carencia o para preservar a esa persona de nuestro odio y desprecio más severo. O sea, aquí nos hace como también menciona que personas que no son destacadas en ningún campo o que no han llegado a una posición de poder excepcional, por ejemplo, ese tipo de personas es mucho más reprochable si es que no muestran características o capacidades humanas de benevolencia, de preocuparse por los demás o de ser personas amistosas. Porque, o sea, aparte de no ser destacado en nada, es como que es desagradable con las personas. Se juntan esas dos cosas y es como que socialmente no sería aceptable. O eso es lo que nos hace entender Hume en esa cita. Luego dice: únicamente haciendo el bien puede disfrutar un hombre verdaderamente de las ventajas de ser eminente. Su posición elevada por sí misma le expone más al peligro y a la tempestad. Su única prerrogativa es proporcionar amparo a los inferiores que reposan bajo su abrigo y protección. O sea, que concluye como esa idea de haciendo recalcar que una persona que es eminente, que sobresale, que tiene capacidades por sobre la media de las demás personas, esa persona al final, el ser amistoso, ser bueno con las personas, es una cierta forma de protección, como hacia la envidia que puede despertar, porque, o sea, es cosa de ver los temas de la política, en la historia, que una figura política cuando empieza a surgir, a ganar mucha influencia dentro de la sociedad, si esa figura pública, por ejemplo, es odiada o es muy rival, por ejemplo, de otra
personas que tienen una ideología distinta pueden llegar incluso a ser eliminados de la sociedad, como ha pasado en más de alguna ocasión. Entonces, al final el resguardo para ese tipo de personas es mostrarse humano, o sea, mostrarse cercano con las demás personas, incluso en posiciones de política donde hay ideologías totalmente contrarias. En ese ámbito, sobre todo, también mostrarse benevolente incluso con las personas que pudieran pensar contrario a sí mismo. Eso es al menos lo que yo entiendo de lo que nos viene diciendo Hume hasta este punto del capítulo. Vamos con la siguiente cita que dice: incluso cuando elogiamos a un animal o una planta como útil y beneficioso, les damos un aplauso y elogio adecuados a su naturaleza. En cambio, la reflexión sobre la influencia nociva de cualquiera de estos seres inferiores siempre nos inspira un sentimiento de aversión. El ojo se complace contemplando los campos de cereales y los viñedos cargados, los caballos pastando y los rebaños paciendo, pero rehúye el paisaje de espinas y zarzas que proporciona refugio a lobos y serpientes. Aquí ya está más relacionado, o va conectando más con los temas de la moral, que es de lo que trata principalmente este libro, como su mismo título lo indica, que dice que incluso en la naturaleza pareciera que hay unas capacidades que nosotros asociamos como naturales precisamente, como por ejemplo una planta, un animal. Creemos que si se comportan o son de cierta forma, están cumpliendo con como con su propósito, llamémosle, o cumpliendo con la forma natural que deberían tener o que creemos que deberían tener esas plantas, esos animales, esas montañas o la naturaleza en general. Cuando eso se da, como que nos despierta una sensación como de bienestar o de placer. En cambio, cuando vemos que algo no se comporta de acuerdo a su naturaleza, o a la naturaleza que nosotros creemos que debería tener ese ser vivo o ser inerte correspondiente a la naturaleza, es como que nos representa cierta adversión, como que cierto rechazo se va a generar en nuestro interior cuando vemos cosas que no cuadran, entre comillas. Vamos con la siguiente cita. En general, ¿qué elogio está implícito en el simple adjetivo útil? ¿Qué reproche en el contrario? O sea, aquí también hace alusión a que los seres humanos valoramos mucho las cosas que son útiles, o que consideramos útiles. Y me acuerdo alguna vez haber leído también un libro que es bastante cortito, o no tan cortito, pero más corto de lo normal, que se llamaba La utilidad de lo inútil. Que hoy en día, probablemente en los tiempos de Hume, lo que se consideraba útil era muy distinto a lo que consideramos útil hoy en día. Porque en esos tiempos ya también se consideraban útil, por ejemplo, el conocimiento, el estar aprendiendo cosas, el hacer actividades que no necesariamente nos traigan algún fin económico. En cambio, hoy día pareciera que consideramos útil las cosas solamente en la medida que nos reporten un beneficio material principalmente, porque en esta sociedad es como lo que más se tiende a valorar o lo que más se tiende a aspirar es al éxito económico financiero. Pero ¿qué hay de esas actividades que, por más que no nos traigan un beneficio económico material, por lo menos inmediato, o que no lo hagamos con esa finalidad, qué hay de esas cosas? Para mí al menos son las cosas que no carecen de utilidad, no porque algo no nos reporte beneficio económico no va a ser algo útil, porque puede ser útil a un nivel de bienestar personal, a nivel de alma, así como de sentirnos bien con nosotros mismos, hacer esas cosas que estamos haciendo. Y como digo, cosas que no necesariamente nos van a traer un bienestar económico o que nos van a hacer estar en una posición mejor el día de mañana, sino simplemente cosas que sentimos que son útiles porque nos llenan a un nivel interno. Es como también recalcar aquí que útil no necesariamente tiene que ver con cosas materiales, pero sí cosas que nos reporten algún tipo de beneficio y que no nos dañen principalmente, porque tampoco se trata aquí de ser hedonista y seguir todos los placeres, buscar la satisfacción inmediata por todos lados y olvidarnos de nuestro bienestar a largo plazo, por ejemplo. Tampoco se trata de eso, pero hay cosas que no necesariamente nos van a reportar un fin económico y que aún así son útiles para nuestra vida. Esa es la idea que quiero dejar ahí. Y que esas cosas útiles son las que nosotros los seres humanos valoramos. Bueno, vamos con la siguiente cita. Dice: en todas las determinaciones de la moralidad siempre se tiene muy en cuenta esta circunstancia de la utilidad pública. Se elogia de forma natural el dar limosna a los mendigos porque parece aliviar al desgraciado e indigente, pero cuando que observamos que así se estimula la holgazanería y la depravación, consideramos a estas formas de caridad más una debilidad que una virtud. O sea, aquí ya nos empieza a recalcar que
ser útiles a nivel público, o sea, útiles para la sociedad, útiles para otro ser humano y no solamente preocuparnos de nuestro propio bienestar, es algo que he admirado o que se tiene muy en cuenta, que esa utilidad pública, las personas son algo que aprecian dentro de una sociedad. Y yo creo que una sociedad, de hecho, necesita de esa utilidad pública de las diferentes personas que la conforman para que realmente podamos hablar de una sociedad. Para eso también se tiene que dar un sentimiento de nosotros, como de un yo conjunto, para que se pueda dar también esa forma de utilidad pública, de vernos reflejados en otras personas, de tener empatía con personas que quizás se pueden encontrar en situaciones peores que nosotros. Pero también aquí recalca que cuando observamos que así se estimula la holgazanería y la depravación, consideramos esta forma de caridad más una debilidad que una virtud. O sea, se me viene a la mente cuando uno da dinero a una persona y esa persona al final lo termina usando para algún tipo de vicio. Es algo que al final va a impulsar más su vicio aún, como que hace que la persona cabe más su propio hoyo y no es la idea tampoco. O sea, como sociedad deberíamos buscar soluciones más estructurales, más a largo plazo para solucionar ese tipo de problemáticas que se dan. Por ejemplo, el tema, como dice aquí, de la indigencia. Son temas que socialmente deberíamos preocuparnos de resolver de alguna forma, ya sea por iniciativas privadas de personas que se unen así sin necesidad de intervención de estatal, o si no, en última instancia al menos, de buscar la forma de solucionarlo a través del Estado. Como dice aquí, no incentivando la holgazanería y la depravación. O sea, tienen que ser medidas que, por ejemplo, saquen a las personas de la indigencia, pero no necesariamente que incentiven a que vayan a vivir toda la vida de esas cosas que se le están regalando o ese dinero que se le está pasando para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Esa ya tiene que ver también con parte de la política que al final se relaciona con lo que tiene que ver con utilidad pública. Luego vamos a la última cita que recalqué de este capítulo que dice: al final parece innegable que nada pueda otorgar más mérito a una criatura humana que el sentimiento de benevolencia en un grado eminente y que una parte, al menos, de su mérito surge de su tendencia a promover los intereses de nuestra especie y hacer feliz a la sociedad humana. Es una bonita cita para terminar el capítulo. O sea, recalca el mérito que hay en nuestra capacidad humana de preocuparnos por las otras personas y de hacer de esa preocupación como un hábito. O sea, no cosas puntuales, sino tener esta actitud como de ayudar en lo que se pueda a otras personas, porque obviamente tampoco se trata aquí de sacrificar todo lo propio por ayudar a otra persona. No, tampoco siento que vaya por ahí la cosa. Pero sí de repente salir un poco más de sí mismo, de decir tanto. Me acuerdo de una frase, no me acuerdo que él le habrá dicho, pero es algo que también hace sentido, como no preguntarse tanto qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. Podemos rebajar esto, ya sea qué puedo hacer yo por o sea, no preguntarse tanto qué puedo hacer mi comuna por mí, sino qué puedo hacer yo por mi comuna. Que, no tanto qué puede hacer mi familia por mí, sino qué puedo hacer yo por mi familia. O no sé, también a mí que me gusta mucho el deporte en un equipo de fútbol, salir de repente del egocentrismo, de la falta de humildad, de decir qué puede hacer mi equipo para que, por mí, como para que yo juegue mejor, y pensar más bien qué puedo hacer yo por mi equipo para que al equipo le vaya mejor. Aunque eso signifique que yo no brille tanto en ese equipo. Creo que hoy en día la sociedad que está tan como individualizada o se tiende tanto a pensar solamente en la gratificación inmediata de uno como ser individual, salir un poco de ese marco y preguntarse más por de qué forma podemos servir mejor a las personas que tenemos alrededor o de qué forma podemos ser una influencia positiva en nuestro entorno, creo que serían preguntas muy valiosas y preguntas que si todos nos planteáramos y tratáramos de buscar como una respuesta a esa pregunta, por más que sean cosas mínimas de repente. Puede ser simplemente que voy a andar como con mejor carácter, voy a saludar con alegría y con ese tipo de gestos simples ya vamos sembrando más cercanía, más amistad, como y eso termina desencadenando en que la sociedad sea un lugar mucho más agradable o mucho más nutritivo. Ya, como digo, no necesariamente nutritivo o útil en términos monetarios, sino nutritivo a nivel de humanidad. Como que uno se sienta bien estando
en un entorno específico. Como digo, aquí ya a niveles micro, macro de entorno. Puede ser, como digo, la propia familia. Para mí parte por ahí la cosa. Como el país en general. O sea, tener actitudes humanas y cercanas de ser un impacto positivo en el mundo al final. Yo creo que eso es algo a lo que todos deberíamos aspirar. Y de nuevo, siento que si todos aspiráramos a eso, como a generar un impacto positivo en el mundo, de tomarnos, de ponerse a pensar en problemas que van más allá de uno mismo. De repente quizás tenemos cosas pequeñas que nos están afectando que en realidad no tienen tanta importancia y quizás cosas más macro sí tienen más importancia y son problemas a los que, aunque creamos de primeras que no podemos contribuir, si nos esforzamos probablemente podríamos hacer un cambio. Por ejemplo, incentivando las mismas iniciativas en otras personas, nosotros mismos tomando iniciativa y buscando el apoyo de más personas, o ese tipo de cosas. Creo que está al alcance de todos y más todavía si nos unimos con más personas a generar cambios positivos en el mundo y hacer que la sociedad sea un lugar mucho más agradable en el que estar, donde haya más humanidad. Siento que falta mucha humanidad en estos tiempos, o al menos es lo que yo percibo. Como que estamos todos en nuestro propio camino, todos metidos en alcanzar cierto tipo de metas personales más que nada. Y eso, como esa ceguera de estar enfocado solamente en eso, nos aleja un poco de lo que yo creo que deberíamos ser como ser humano al menos. O lo que también en la filosofía se ha recalcado, que el ser humano es un animal social, un animal político también se le llama. Rescatar un poco eso y preocuparnos por cosas que vayan más allá de nosotros mismos me parece algo interesante a plantearse. Si cada vez más personas se ponen en ese modo, como digo, siento que podemos hacer, ya sea las sociedades, un país o el mundo entero, un lugar más agradable en el que estar. Pero bueno, es una visión también un poco utópica, pero creo que las visiones utópicas son importantes en la vida también. Que cada uno tenga su visión de mundo ideal y que trate de impulsar ciertas ideas que vayan en concordancia con eso. Obviamente que sean ideas que no conlleven a atentar contra otros seres humanos, por si acaso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque tengo que desayunar para irme a trabajar después. Así que nada, te agradezco si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.